Vamos a inmediatamente a conectar a nuestro siguiente invitado, Franklin Camargo. Él es comentarista político en Prayer U. Está conectado con nosotros porque queremos entender un poco su perspectiva. Franklin, en función de lo que es esta celebración que se va a llevar a cabo en el día de mañana en la capital estadounidense, en Washington, donde ya desde hace varios días está la colocación de unidades blindadas, unidades militares. Allí las vemos muy cerca de lo que es la Casa Blanca, los centros de poder del Congreso de Estados Unidos, en el National Mall. Además, coincide con la celebración de cumpleaños del presidente, pero no distante mucho está también la convocatoria para protestar en contra de las medidas migratorias de la Casa Blanca, con un movimiento que se ha denominado No Kings. Tu apreciación, hay un debate interesante en la opinión pública. ¿De qué se trata esto? Bienvenido, cuéntanos, por favor. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. En Estados Unidos se está cumpliendo 250 años de la formación de las Fuerzas Armadas. Lo que inicialmente fue realmente una milicia y no unas Fuerzas Armadas con el poderío militar o el más potente del mundo como lo vemos ahora. Y muchos se estarán preguntando, pero Estados Unidos está por cumplir 249 años en julio. Sí, es que las Fuerzas Armadas o la milicia se organizó, se empezó a organizar todo ese movimiento en lo que fue el año 1775. Por lo tanto, se cumplen 250 años y representa una simbología que es muy importante para el país. Donald Trump, de hecho, para citarlo, él ha dicho que antes de ser un país se fue una armada, se fue una milicia y eso se quiere premiar y organizar de esa manera. Evidentemente tiene detractores, las críticas van con relación, por ejemplo, al gasto que esto está representando, que a nivel de organización, de armamento, de infraestructura, de equipo, de seguridad, representa un gasto, claramente. También van críticas con relación a la coincidencia y su fecha de cumpleaños, pero justamente también es un sábado. Y las críticas es que esto surge también en un contexto de mucha polarización política con las protestas que estamos viendo. De hecho, bien mencionas que ellos están organizando una protesta de no reyes, no kings en los Estados Unidos. Y van a haber más de 1.800 protestas alrededor del país. Y yo creo que eso al final demuestra lo grandioso que es esta nación. Va a haber sí un desfile militar en conmemoración, algo que es sumamente importante. También van a haber detractores protestando en todo el país. Y siempre y cuando todo se desarrolle, cada uno con sus derechos a la libertad de expresión, con su derecho a la protesta y de la forma y la manera pacífica, yo creo que al final gana Estados Unidos y gana la discusión política, porque esto es sumamente sano. Franklin, esta movilización convocada por el movimiento No Kings, ellos argumentan que el motivo de su protesta es el rechazo a las políticas migratorias, a la persecución por parte de agentes de ICE, el uso indiscriminado de la fuerza. Entendiendo que la lucha contra la migración irregular ha sido una de las banderas en el estandarte político de Donald Trump durante esta administración, pareciera que y pregunto, reflexionado al momento de aclarar durante las últimas horas que prefiere que acá en Estados Unidos permanezcan trabajadores del campo y aquellos que trabajan a favor del turismo. Es decir, ¿ha rectificado el presidente de Estados Unidos? Mire, yo creo que el efecto no necesariamente tenga que ver con las protestas y con la presión que puede existir, porque de hecho, y podemos hablar de eso un poquito más adelante, pero yo creo que las protestas como se han desarrollado, yo estoy en Los Ángeles, como se han desarrollado, no estoy hablando de la del sábado todavía, pero como hasta ahora la hemos visto, se han desarrollado en Los Ángeles, por ejemplo, más bien nos pueden causar daño a los hispanos, a los inmigrantes y a los inmigrantes indocumentados, que en su mayoría no creo que estén protestando, pero que están siendo representados por en algunos sectores, personas que están quemando la bandera de Estados Unidos, ondeando una bandera de México, de Palestina, de la Unión Soviética, atacando profesores, saqueando un restaurante de sushi o en Adidas, como sucedió la noche del día domingo o del día lunes en la ciudad de Los Ángeles. Pero eso que comentabas de Donald Trump es sumamente importante y que yo creo que es un mensaje que ha generado alegría en muchos círculos hispanos. Él ha dicho, quizá estas personas que trabajan en el sector de la agricultura o en el sector de hoteles, de turismo, no sean legales, pero son buenas personas y han estado aquí por 20, 25 años y merecemos o merecen ellos hacer algo. Yo lo que creo es que a Donald Trump
le ha llegado muy probablemente la información o la presión de diferentes sectores económicos que son sumamente importantes y de los efectos que generaría una deportación masiva de esas personas. Sumado a eso, también va por un tema de pragmatismo. Sí, la política migratoria de Donald Trump, tal y como la ha prometido, ha sido agresiva en cuanto a las deportaciones y la seguridad fronteriza. Hasta ahora lo ha logrado. Pero las deportaciones en estos momentos tienen un promedio de 2.000 al día con esperanzas o expectativas de aumentar a 3.000. Eso llevaría a unas 4 millones de deportaciones en su administración total, en un país que sabemos que tiene más del doble de esa cantidad de inmigrantes indocumentados. Entonces, ¿dónde está la prioridad? ¿Están los que trabajan en la agricultura? No, porque el sector de la agricultura depende enormemente de los latinos. 2 de cada 3 trabajadores en el sector de agricultura en Estados Unidos son latinos. Y de esos, aproximadamente la mitad o incluso un poco más son indocumentados, son ilegales. En California eso sería un golpe enorme. Yo creo que Donald Trump ha recibido este comentario, esta información incluso de sectores económicos, no tanto políticos, y lo puede llevar a realizar algún tipo de alivio migratorio que yo personalmente lo celebraría de la forma y la manera correcta, por supuesto, que se realizara un background check a todas estas personas, que se le evaluara cómo ha sido su comportamiento en el tiempo en el cual ha estado en Estados Unidos y que obviamente fuesen por un proceso y pudiesen regularizar su situación, porque la mayoría son buenas personas, definitivamente. Franklin, en el día de ayer vimos un acto también que acaparó mucho la atención de la opinión pública, en el que un senador estadounidense entró a una rueda de prensa que ofrecía la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. Ella no se inmutó en ningún momento, pareciera que no identificó ni siquiera al senador Padilla. No obstante, fue derribado, fue expulsado del lugar, derribado y esposado. Se trata de un senador de la nación que fue allí prácticamente neutralizado por agentes del FBI. ¿Cómo analizas esto desde el punto de vista político o de opinión pública, como lo hemos visto incluso en diversos medios? Sí, mira, te lo digo de la forma más coloquial posible. Yo estoy revisando el teléfono y veo ese video. Y digo, ¿cómo es posible que a un senador lo están neutralizando de esa forma? Incluso por algún momento le pusieron las esposas. Y no me gustó. Pero luego vi el comunicado de prensa o el comunicado, el statement del Consejo, el Departamento de Seguridad Nacional, las declaraciones del propio señor Padilla y el video completo. Y la verdad que merece mayor contextualización. A mí no me gusta ver un senador en esas condiciones, sea del partido que sea. Pero cuando no te identificas de la manera correcta, no llevas tu PIN como senador. Los senadores tienen un PIN en donde básicamente pueden entrar a cualquier edificio público sin mayor protocolo o problema. Y entras a una rueda de prensa gritando y te diriges al púlpito, al espacio, al podio donde se está dando una rueda de prensa. Evidentemente, lo más normal es que ocurra una detención o una neutralización. Y cuando no sigues los consejos o los comandos de esas personas de seguridad, lo más probable es que seas detenido. De hecho, quienes realizan esa neutralización, ese forcejeo, es el servicio secreto que está protegiendo a la secretaria NOM. Y cuando hablan con él y conversa con él y él se identifica finalmente de una manera más calmada y seria como senador, le quitan las esposas y él pudo conversar por cerca de 10 y 15 minutos con la secretaria NOM y realizar las preguntas que a él tanto le preocupaban. El señor Padilla y el senador dio una rueda de prensa o dio sus palabras, una declaración justo después de ese incidente. Y le hacía una pregunta que es sumamente válida. Él decía, si a mí me tratan así, que soy senador, ¿cómo van a tratar al pueblo? ¿Cómo van a tratar a nuestra comunidad, a los latinos? Mira, es que de hecho, en mi opinión, al señor Padilla lo trataron como cualquier otra persona, no sabiendo que era senador, dado que él no se identificó de la manera correcta. Él se defendió diciendo, yo grité que era senador. Sí, una vez ya existía el forcejeo y no sé incluso si simplemente gritar soy senador sea del todo suficiente. Si yo en estos momentos vivo en California, hago una rueda de prensa de Gavin Newsom, el gobernador, y entro gritando y haciéndole una pregunta, me va a pasar algo mismo, algo similar, de hecho peor. Y muchos pueden decir, Franklin, pero es que tú no eres senador. Exacto.
realmente el senador Padilla no se identificó de la manera o la forma correcta. Y yo espero que esto se pueda evitar, porque obviamente no me gusta un senador con ese forcejeo que alimenta la polarización política y todo esto que estamos viviendo. Hablando de estas manifestaciones, hablando de estas protestas, acá en el estado de Florida se ha determinado, de acuerdo al fiscal general de acá de Florida y también las autoridades policiales, han reiterado que Florida es un estado antidisturbios. De hecho, ese comisario, ese sheriff que estás viendo en pantalla, es la autoridad de un condado en el que en esta rueda de prensa dijo que si cometes un hecho delictivo, violentas o atentas o apuntas a un policía, te vamos a decir a tu familia dónde entregarte tus restos porque te vamos a matar. Con esta severidad de las palabras, el mensaje pareciera que ha calado en medio de un clima, como tú lo dices, polarizado. ¿Qué tan intimidatorio puede resultar esto? Porque ya lo han advertido, e incluso autoritario, de acuerdo a la coalición de migrantes de Florida. Franklin. Es bastante claro que el derecho a la legítima protesta y pacífica existe. De hecho, en Tampa hay unas imágenes que son sumamente interesantes, yo creo que se han hecho viral, de cómo hay personas protestando, ven el semáforo en rojo, sacan unas pancartas, hacen su manifestación frente a vehículos y cuando el semáforo está en verde se retiran para no bloquear el tránsito, lo cual sin ningún tipo de autorización es ilegal. Y yo sé que esto a la comunidad de nosotros, los venezolanos, ha generado un gran debate, porque evidentemente nuestras protestas hemos desarrollado ciertos mecanismos para hacer nuestras voces y nuestras fuerzas escuchadas. Y por eso es importante marcar la distinción. Aquí en Estados Unidos, en estos momentos, bajo el contexto actual, es legítima la protesta pacífica, pero no es legítima la desobediencia civil. ¿Por qué? Porque la desobediencia civil solamente es legítimo contra un régimen criminal tiránico que viola tus derechos individuales y que no permite métodos electorales democráticos, constitucionales, pacíficos para generar algún tipo de cambio político. Aquí en Estados Unidos, afortunadamente, gozamos de derechos, de libertades y de procesos para tratar de cambiar esas políticas que a nosotros no nos gustan. Y usted tiene el derecho de salir a la calle y protestar. Tiene incluso el derecho a ondear la bandera de la Unión Soviética. E incluso la primera enmienda le protege a usted quemar la bandera de los Estados Unidos, aunque sea un acto despreciable, terrible, que yo rechazo enormemente, sobre todo si eres inmigrante. Pero la Constitución te lo protege. Lo que no protege es bloquear una calle sin permiso. Lo que no protege es atacar a un policía, quemar un auto de policía, asaltar una van de medios de comunicación, como sucedió en Los Ángeles con una van de Telemundo. Tampoco permite el saquear negocios, como se ha visto. Entonces es importante marcar la distinción. Más allá del vocabulario del sheriff, la Constitución y la ley ahí está bastante clara. Las personas en la Florida que quieran salir a protestar deben hacerlo y eso es sano para la política y para la discusión y para el debate. Pero en el momento en el que intentes apuntar a un policía, a atacarlo o a saquear, se te responderá con toda la fuerza. Y yo celebro eso, porque vivo en Los Ángeles y he visto la complicidad de algunas fuerzas del orden con unos pocos, porque yo quiero creer que son unos pocos que prefieren el desorden, el vandalismo, el crimen, y parece que aquí tienen carta libre y no deberían tenerlo. Franklin, se ha distorsionado mucho el motivo inicial de esta protesta. Lo conversaba con una de las organizaciones al principio de esta semana y nos mencionaban que ellos quieren rescatar la causa que los motivó a ellos a irse a las calles y no querían no querían resultar tan vinculados de manera tan profunda con los hechos vandálicos. Yo le dije en su momento, pero esto está ocurriendo, ¿de qué manera te distancias de esto? Bueno, no guardamos relación con esto y queremos que la gente, si va a protestar, que lo haga de manera pacífica porque tienen el derecho a reclamar. ¿Hay posiblemente un elemento perturbador con una doble intención en medio de protestas donde algunos genuinamente están reclamando su derecho? Probablemente. Es obvio que existen personas que tienen un rechazo a la política migratoria de Donald Trump, como es perfectamente válido, y que quieren hacer uso de su libertad de expresión para rechazarlo.
pero este movimiento hoy por hoy, al menos puedo hablar por Los Ángeles porque lo he visto, está siendo prácticamente secuestrado por unas personas mucho más radicales. Uno se pregunta, ¿qué hace una bandera, por ejemplo, de Palestina, que no son pocas? Vean los videos, son varias, no es una excepción. ¿Y qué hacen con una bandera de Palestina protestando en una manifestación anti-deportaciones? O sea, tú estás buscando que personas se queden en los Estados Unidos. Y tu mejor forma de hacerlo es tirando la bandera de Estados Unidos a un lado y sacando una bandera de Palestina. No. ¿Pero qué lleva a eso? Que ahí busca una simbología que sea lo más antiestadounidense posible. Bien, es sabido que la bandera palestina hoy por hoy es tomada por grupos no necesariamente que les preocupen las víctimas civiles en Gaza, sino aquellos que buscan tener una posición anti Estados Unidos, porque creen que Estados Unidos es un imperio que hay que combatir. Y eso es lo que realmente están haciendo. Y eso es lo que está sucediendo en estas protestas. Lo que yo veo es algo similar a lo que vimos en el año 2020, donde inicialmente algunas personas preocupadas por el racismo y por algunos actos que son injustificables o con algunos crímenes, tomaron esa bandera y salieron a las calles a cometer crímenes, vandalismo y saquear negocios, porque es lo que ha estado sucediendo. Y los principales perjudicados o dañados de esa situación van a terminar siendo los inmigrantes. Yo no creo que en su mayoría los inmigrantes indocumentados, con una situación obviamente complicada en la cual estén saliendo a las calles a quemar un automóvil. Pero si hay personas de nuestra comunidad, latinos, porque, a ver, podemos verlo también, que probablemente tienen papeles, probablemente hasta nacieron acá, pero sus padres, sus abuelos son inmigrantes que están cometiendo actos que tenemos que condenar. Y si no los condenamos, dejamos que otros hablen por nosotros. Así que incluso esas organizaciones que están en contra de Donald Trump y muy probablemente estén en desacuerdo conmigo, deberíamos unirnos en denunciar a esos que están cometiendo actos criminales, porque ellos hoy están hablando por ellos mismos, están hablando por las personas incluso que pueden tener buenas intenciones o que no están de acuerdo con actos criminales. Franklin, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de intercambiar tu valiosa opinión con nuestra distinguida audiencia. Vamos a estar muy atentos a lo que publicas a través de tus redes sociales y sobre todo en PrayerU. Un gran abrazo a la distancia, hermano. Abrazo, siempre un placer, hermano. Cuídate. Seguro que sí, igualmente. Franklin Camargo, él es comentarista político en PrayerU y estaba conectado con nosotros por la vía digital desde California.